¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Thor? Mucho gusto. ¿Me escuchás Buen bien? domingo. ¿Cómo? Muy bien, estoy levantando un poquito el volumen nada más. A Ahí ver, estamos. Perfecto. ¿me escuchás bien? Primera, sin ningún problema. Bueno, espero que no se me caiga el teléfono acá. Estamos haciendo malabares. Equilibrio. Sí, bueno, si vos vieras el tipo de armatoste que yo tengo acá como para formar mi estudio de transmisión, es un delirio, pero bueno, es un poco aporte de la familia, un soporte especial y bueno, y vamos al frente. ¿Cómo estás, ¿Dónde María? ¿Qué estás en tal? este momento? Yo particularmente estoy desde mi casa, obviamente, acá en la ciudad de Corrientes. ¿Vos? ¿Vos dónde Yo estás? estoy en Buenos Aires, llegada hace unos 10 días de 3 meses de estar afuera sin poder entrar al país. Así que Ah, acá en cuarentena. la pasaste lindo, la pasaste divertido. ¿Dónde estabas? En realidad no la pasé mal porque estaba en un lugar cerca de Chicago. Me cuidaron mucho, así que no puedo decir que la pasé mal. Tenía un lindo parque enfrente donde podía salir a caminar y correr, Bien, cosa que no me bien. ocurre ahora acá. Así que, pero por otro lado tenía a mis hijos acá, así que feliz de haber vuelto. Qué bien, qué suerte. Bueno, vos sabés que acá, dentro de todo, en la ciudad de Corrientes la estamos llevando bastante bien. Nuestros vecinos de enfrente, la ciudad de Resistencia, donde está bastante caótica la situación, pero uno no termina de entender muy bien hasta qué punto los números son reales, no son reales. Eh, Todo esto da para eh, colores intermedios demasiado complicados, uno no sabe bien dónde pararse, pero lo cierto es que la afectación que está teniendo esta pandemia, esta cuarentena realmente tan extendida en nuestro país por sobre la economía, ya sabemos todos cómo nos afecta. Particularmente en tu caso, más allá de haber podido regresar hace poco tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibió la cuarentena argentina a tu regreso? Bueno, en realidad no tuve mucho problema. En el aeropuerto de Miami, que volví desde ahí, me tomaron la temperatura, me hicieron llenar unos cuantos papeles donde me comprometía a guardarme durante 2 semanas adentro y prometer que no iba a hacer nada y que estaba dispuesta a que me cobraran unas cuantas multas si no respetaba lo que me comprometía. Pero más allá de eso, nada, me vinieron a buscar a Ezeiza y aquí estoy. Y bueno, estoy cumpliendo con mi cuarentena. Estoy 99.9% de segura que no tengo nada, pero bueno, cumplo con la cuarentena y a partir de ahí espero por lo menos poder asomar la nariz a la calle. Pero me parece que estas medidas que está tomando el gobierno realmente son completamente exageradas. Yo entendí en su momento la idea de la cuarentena cuando todo esto salta, ¿no? Cuando se empieza a conocer sobre la pandemia, porque ante una situación que no conoces lo que va a pasar, es lógico, digamos, que el gobierno pueda tomar medidas para cuidar a todo el mundo, porque no se sabía ni qué grado de infección había, de contagio, con qué tipo de virus nos estábamos enfrentando. Pero ya a esta altura, con todos los datos que hay, que obviamente no se trata de algo menor, pero que se sabe que, digamos que tomando las precauciones necesarias, uno podría empezar a hacer su vida normal, seguir extendiendo esta cuarentena, sacrificando, digamos, a los sanos y a los que no tienen nada en virtud del grupo más vulnerable. Yo creo que es un desastre, porque aparte a los más vulnerables económicamente, esto los va a terminar destrozando, ¿no? No sabemos cuándo y cómo vamos a salir de esta. Así que, Ciertamente. sí. Aparte ya es un comentario que lo venimos haciendo en todos los vivos, todo el mundo piensa exactamente lo mismo. Vamos a hacer una pequeña introducción formal a esto porque como siempre me ocurre, yo arranco tranquilamente, amistosamente con mis invitados y me olvido de la parte formal. Esto es Conversando con el Club de la Libertad, domingo 7 de junio, y a quien tenemos presente enfrente en este momento es la señora María Martí, nada menos que la presidenta del Ayn Rand Center Latinoamérica, aquí en Argentina. Y, y bueno, hoy tenemos como tema América Latina necesita las ideas de Ayn Rand. Un excelente tema propuesto por María. Y contanos, contanos primeramente a la gente, porque nosotros estamos haciendo difusión con un montón
de gente que se está arrimando por primera vez a las ideas de la libertad. ¿Cuál es la trascendencia de Ayn Rand sobre las ideas de la libertad? Yo creo que, bueno, para los que no conocen a Ayn Rand, voy a hacer una breve introducción. Ayn Bien. Rand fue una filósofa y novelista rusa, nacida en Rusia en 1905, que cuando se viene toda la revolución bolchevique y el comunismo a la Rusia soviética, ella ya desde muy chiquita era una individualista, le gustaba la libertad, le gustaba Estados Unidos, le gustaba todo lo que en ese momento la Rusia soviética no estaba viviendo. Ella siempre decía, es irónico que para una individualista como yo justo haya nacido en el país más colectivista del planeta. Con lo cual, a los 21 años, su familia, un poco con miedo de que esta mujer, a que no se callaba sus ideas, la iban a terminar matando, consiguió un permiso para viajar a Estados Unidos a los 21 años, sabiendo que ya nunca más iba a volver a Rusia, y ahí empieza la Unión Soviética, ¿no? En ese momento, sabiendo que no volvía más, y ahí empieza a desarrollar toda su carrera primero como guionista y como extra de cine, y después ya poniendo en sus novelas lo que en principio empezaba a ser su filosofía, ¿no? Que finalmente, después de ya unos cuantos años y después de unas cuantas novelas, la termina, digamos, terminando de integrar y de armar, llamándolo objetivismo, pero que ella básicamente lo llamaba informalmente una filosofía para vivir en la Tierra. Porque decía que la filosofía no era algo que un par de locos en una torre de cristal se dedicaban a hablar de cosas abstractas que no tenían nada que ver con la vida diaria, ¿no? Sino que la filosofía tenía que ser algo que nos sirviera a cada uno para vivir una mejor vida en esta tierra como seres humanos. Y yo creo que la importancia de Ayn Rand viene un poco por la defensa. Ella, digamos, arma toda una filosofía que está muy integrada, partiendo de la metafísica, siguiendo por la epistemología, por la ética y la política. Y ella sostenía que la política, en el fondo, no deja de ser una consecuencia de la ética o de la ética que se sostiene en un determinado periodo en una sociedad. Entonces, lo que sostenía de alguna manera es que no podemos cambiar o pensar en cambiar la política o las medidas económicas o el sistema social de un determinado periodo si no cambiamos sus ideas éticas. Y ella yo creo que es la que mejor ofrece una defensa moral de lo que es el capitalismo, ¿no? Vemos muchísimas defensas del capitalismo a nivel económico, tenemos excelentes economistas, tenemos todas las estadísticas de nuestro lado, tenemos todos los números y, digamos, no hace falta, hay que abrir un poquito los ojos y ver las diferencias que hay entre los países capitalistas y los países socialistas. Uno diría, bueno, ya compro la idea de capitalismo, ¿no? Si está toda la evidencia ahí al alcance de la mano. Y sin embargo, en Latinoamérica vemos como toda la gente en el fondo sigue siendo un poco socialista y votando distintos tipos de socialismo, de colectivismo. Y ella un poco lo que sostenía que eso se debe justamente a que en el fondo la gente sigue pensando que el capitalismo es inmoral, que la libertad es inmoral, que ser ambicioso, generar riqueza es inmoral. Entonces, mientras no cambiemos nuestro código moral, nuestro código ético, en el fondo vamos a seguir votando por diferentes políticos, pero en el fondo por las mismas ideas. Así que yo creo que, bueno, estoy hablando demasiado, perdón, pero No, lo que considero es que está perfecto, está perfecto. Ayn Rand es importante y traje el centro a Latinoamérica porque yo creo justamente que esas son el cambio que en América Latina necesitamos. El cambio económico y político van a ser una consecuencia del cambio filosófico que logremos o no generar. Así que en eso estoy. Fantástico. En ningún momento podés cansarte de escuchar sobre Ayn Rand, así que cuando arranques, dale tranquila que sos la persona más indicada para hablar sobre Ayn Rand, por lo menos en Argentina en este momento. Es cierto, toda esta referencia que tenemos nosotros, creo que tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, de cómo se fue formando nuestro país, donde el altruismo acá pega de una manera tan fuerte que nos hace ver como absolutamente inmoral lo que presentaba en su momento una persona como Ayn Rand, que es el egoísmo. El egoísmo a partir desde el punto de, primero, tengo que construirme a mí mismo,
antes de poder considerar que voy a lograr hacer algo por los demás. En ese construirme a mí mismo, estoy logrando ayudar inclusive a todos los demás. Y aparte, a ver, es una cosa muy interesante que la forma de ver de la vida de Ayn Rand, decime si estoy equivocado en esto, no la convierte en una de las primeras, en una de las más fuertes feministas que hubo en su época, porque particularmente ella era una persona absolutamente apasionada, sumamente apasionada, inclusive desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista de sus pasiones carnales, era una persona que no tenía un contexto como lo eran el de las mujeres de su propia época. Y ella viniendo desde un lugar tan complicado como, o sea, habiendo vivido el socialismo en primerísima persona y habiendo tenido que huir del socialismo a partir de eso. ¿Cuánto consideras que el problema está en el desconocimiento o en la mitología respecto de lo que se ha vendido acerca de Ayn Rand, por lo cual la gente simplemente no termina por aceptarla o darse cuenta simplemente de la posibilidad de acercarse, leerla y comprobar un poco la filosofía de ella? Bueno, me hiciste estratégicamente me hiciste como 10 preguntas como pasándola como una, así que voy a empezar por el principio. Feminismo, ella te hubiera dicho que no era una feminista porque ella de alguna manera veía el feminismo que se vivía en Estados Unidos en esa época, que empezaban estas nuevas olas de feminismo en donde no era el primer feminismo de las mujeres que luchaban por los derechos individuales de las mujeres, a estudiar, correcto, a trabajar, a tener una cuenta en un banco, los mismos derechos individuales, digamos, que puede tener un hombre, sino que correcto, ya empezaban los movimientos en donde se buscaban privilegios y la intervención del Estado para obtener esos privilegios. Y ella estaba completamente en desacuerdo con eso. Ella estaba de acuerdo con los derechos individuales, no con los derechos colectivos de un determinado grupo. Así que ella no se hubiera llamado feminista en ese sentido, pero creo que sí hubiera defendido absolutamente las primeras feministas, digamos, liberales, que en el fondo lo que buscaban era el reconocimiento de sus derechos individuales. Eso por un lado. Después por el tema del egoísmo. Lo que hizo Ayn Rand en realidad es limpiar, por decir de alguna manera, el concepto de egoísmo. Porque el concepto que, si yo te pregunto a vos, ¿qué es una persona egoísta? Y ahí es lo que ella decía que la gente lo que hace es un package deal, que junta dos conceptos que no necesariamente corresponden en el mismo paquete. Entonces la gente tiene la idea de un egoísta es alguien que busca su propio interés, pero a costa de los demás. Es decir, alguien que para alcanzar sus metas está dispuesto a pisar cadáveres o a reventar a los demás, por decir de alguna manera. Y ella decía, son dos conceptos que no van unidos. Es decir, el egoísmo es la preocupación por el propio interés. El hecho de decir, yo tengo derecho a mi vida, tengo derecho a mi felicidad, tengo derecho a buscar mis propios valores, y eso no significa que voy a estar liquidando a los demás o aprovechándome de los demás. Simplemente que me pongo como el centro de mi vida y que mis intereses realmente importan. Y eso es lo que llama egoísmo. Entonces, la confusión es muy importante limpiar esto, porque si no metemos, digamos, Steve Jobs, que realmente hizo un montón de cosas por la humanidad, pero lo hizo porque él quiso y porque él disfrutó y se llenó de plata en el camino. Lo ponemos en la misma bolsa porque es un egoísta, lo hizo por él mismo, que alguien como Fidel Castro, que se llenó de plata, pero digamos, a costa de todo el pueblo cubano. Entonces, el problema de poner esos dos conceptos en un mismo paquete hace que un Steve Jobs sea exactamente igual moralmente que un Fidel Castro. Entonces, el egoísmo es una cosa que no tiene que ver con la otra. E incluso decía, el hecho de aprovecharse de los demás o estar dispuesto a pisar cadáveres nunca puede ser en beneficio propio. Si uno ve la vida de uno como en el largo plazo, y no solamente desde el corto plazo, lo que quiero lograr en el momento, y le das importancia también a la parte psicológica, el tema de la autoestima, de sentirte honesto, de sentirte íntegro, estar aprovechándose permanentemente de los demás, no es algo que finalmente, al final de tu vida te vaya a sentir bien. Con lo cual decía, eso no es egoísmo. El egoísmo realmente buscar valores racionales, cosas buenas objetivamente para la vida de uno, y actuar de esa misma manera. Así que yo creo que cuando la gente dice Ayn Rand, egoísmo,
¿cómo podemos hablar del egoísmo como una virtud? Es porque en el fondo tenemos ya en nuestro ADN metido la idea de egoísmo como alguien que se aprovecha de los demás o como alguien que no, más aún, que no está dispuesto a sacrificarse por los demás. Porque yo creo que el concepto que ella trae, que es digamos, el concepto distinto que ella trae dentro de su ética, es que no somos animales sacrificables, que somos individuos, que tenemos derecho a nuestra vida y que ningún colectivo tiene derecho a sacrificarnos por el bien del grupo. Y yo creo que en toda Latinoamérica, y en Argentina lo sabemos, nos han metido mucho en eso en la cabeza, desde la filosofía franco-alemana que nos han metido en los colegios, más esto de Rousseau, ¿no? Si hace falta sacrificar a alguien a beneficio del grupo, bueno, sacrifiquémoslo. Más todo un poco el peso de la religión católica, que con sus cosas buenas que podrá tener, esto de la culpa, esto del sacrificio, esto de que un rico no entrará en el cielo, ya no me acuerdo la frase, digamos, pero fíjate, yo siempre digo, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de la iglesia? Por ejemplo, los curas y las monjas. ¿Y cuáles son los votos que digamos, los fuerzan o lo hacen voluntariamente, ¿no? Pero que tienen que prometer, jurar, no sé cómo se dice. Fíjate, castidad, pobreza y obediencia. No pienses mucho por vos mismo, obedece, no seas ambicioso, o renuncia a los bienes materiales y renuncia al placer. Tenés que ser casto y puro, digamos. El sexo es algo malo. Y si lo deseas, tenés que refrenarte. Bueno, no sé el verbo, refrenarse. Entonces, todo eso desde chiquitos, desde las familias, desde los colegios, nos lo fueron metiendo, incluso aquellos que por ahí no necesariamente se consideran católicos. Entonces, en ese contexto, para vos el egoísmo, el pensar en vos mismo, el pensar en lo que querés lograr en tu vida, en perseguir tus propios valores, siempre va a estar visto como algo malo. Y en el fondo el capitalismo, si vos te pones a pensar el liberalismo, el capitalismo, ¿qué es lo que ofrece? Es dejar libre a las personas para que logren sus propias metas, para que florezcan, para que se enriquezcan, para que vivan una vida feliz. Y en el fondo mucha gente considera que eso es pecado, o que está mal, o que no es moral. Entonces, en el fondo, el socialismo, que lo que promete todo lo contrario, distribución, igualdad y pobreza, en el fondo lo siguen viendo como la alternativa moral. Entonces, mientras no cambiemos esa visión que tenemos de la moral que hemos aceptado un poco ciegamente, acá seguiremos. Ahora, en ese contexto, ¿consideras que la Argentina, de alguna manera, ha logrado, digo, a lo largo de estas últimas largas décadas, darse cuenta de lo equivocado que hemos estado en nuestro pensamiento originario, en ese pensamiento que forma parte de nuestro ADN? ¿Sería posible que la Argentina esté más abierta a entender las ideas de Ayn Rand en este momento, en este contexto que estamos ahora? Yo creo que sí. Y de alguna manera creo que, por ejemplo, el momento preciso para hacer lo que estoy haciendo yo con el Ayn Rand Center, de promover sus ideas, creo que estoy en el momento indicado, porque me parece que la gente se está dando cuenta que, digamos, los liberales, por un lado, nos estamos dando cuenta que con los argumentos económicos no alcanzan, porque tenemos toda la evidencia de nuestro lado, los mejores economistas de nuestro lado, de otras generaciones y actuales, y sin embargo, vos ves el continente y es mucho más socialista que capitalista. Eso por un lado. Y creo que también, bueno, hemos tenido la suerte de tener todos los libros de Ayn Rand en español, traducidos al español. La gente lo ha empezado a leer, ha empezado a entender que además de la economía hay que por ahí involucrarse más en la filosofía. Y yo veo, por ejemplo, en muchos de nuestros líderes de opinión, bueno, como Gloria Álvarez, como Javier Milei, como digamos, todos los que venís entrevistando vos también, que ya empiezan a usar también argumentos filosóficos, no solo desde el punto de vista económico, sino diciendo, tenemos derecho a nuestra vida, hay que respetar los derechos individuales, el sistema capitalista es el más ético, no tenemos por qué, algunos tienen por qué vivir a costa de otros. Empiezan a usarse otro tipo de argumentos que no son solamente mostrar números y estadísticas. Y yo creo que eso ha sido una gran influencia de Ayn Rand, obviamente de otros intelectuales también, pero yo creo que Ayn Rand ha tenido muchísimo que ver en eso, con sus novelas principalmente.
Yo creo que La rebelión de Atlas, más allá de ser uno de los libros más leídos en Estados Unidos, ha generado un impacto muy fuerte alrededor del mundo. Y bueno, esperemos poder empezar a juntar los frutos de eso, de a poquito. Sí. No en el corto Calculo, plazo, pero... eso estaba justamente por preguntarte. ¿Vos considerás que la evolución posible hacia una nueva forma de pensamiento, todo lo que para nosotros significa esta batalla cultural, si bien estamos teniendo, creo yo, uno de los escenarios más prósperos que hemos podido soñar los liberales en los últimos tiempos, digo, no solamente por la posibilidad de difundir de esta manera que estamos teniendo, sino que hemos encontrado de repente un eco principalmente en las personas que más fácilmente nos están aceptando, lo que son los jóvenes. Digamos que la juventud está muy predispuesta hoy en día a probar otras opciones, dándose cuenta por simple comparación que en todos los años que hemos estado recorriendo, la Argentina ha venido capotando una y otra y otra y otra vez. Evidentemente acá lo que se está haciendo no es correcto. Digo, así como vos me decías que crees que estamos en un momento apropiado, ¿dónde consideras que está ese semillero ideal para las ideas de Ayn Rand? ¿Es gente que ya está de vuelta de todo y está tratando de encontrar por qué caramba nos seguimos fracasando? ¿O simplemente en esa juventud que tiene todas las ansias de encontrarse con algo nuevo y con algo que posiblemente no es lo que siempre ha estado escuchando o en su familia o en su entorno? Yo creo que tenemos dos targets que son los más importantes. Uno son los mismos intelectuales liberales, con los que tenemos un muy buen grupo de gente hoy en día. Creo que la mayoría de ellos son economistas o se enfocan en la economía. Entonces es empezar a ofrecerles, además, argumentos filosóficos. Ayn Rand decía, ¿no?, que una batalla con datos económicos es como una batalla con espadas, pero si queremos realmente hacer una batalla con misiles tenemos que entrar en la filosofía y cuanto más profundo mejor. Y yo creo que si logramos todo ese grupo de gente que tenemos maravillosa peleando por la libertad, darle más argumentos desde el punto de vista filosófico, yo creo que ese es un target muy importante. Ir a un programa de televisión y que los liberales siempre hemos estado un poco a la defensiva, ¿no?, tratando de decir, pero mirá, cómo Cuba no funciona, Estados Unidos sí, cómo Canadá funciona mejor que Venezuela, mostrando datos, pero en el fondo nunca diciendo, frenen, el capitalismo es el sistema más moral que existe, el socialismo es completamente inmoral. Y hasta ahora, hasta hace poco, nadie se animaba a decir eso, siempre defendiéndonos con datos, pero en el fondo sintiéndonos un poco culpables. Y ahora empezás a ver un poco más eso, ¿no? De decir, pará, flaco, ¿de qué me estás hablando? Ustedes con el socialismo matando a la gente de hambre, que tienen que hacer colas y colas para tratar de conseguir un papel higiénico y algo para comer, y eso lo llamás moral. Empecemos a redefinir qué es la moral, la moralidad. Y yo creo que ese grupo de gente que tenemos, que ya tiene todos los datos, tiene toda la información, si además salen a pegar con munición filosófica, ahí tenemos un muy buen campo, porque esa misma gente también son los profesores de las universidades que después de a poquito van a empezar también a enseñar otra cosa en las universidades, que hoy la mayoría de las universidades que tenemos están tomadas por la izquierda. Y después la juventud, claramente. Yo creo que todos los grupos estos de los chicos de estudiantes por la libertad, de grupos de liberales y demás, que se están involucrando mucho más, muchas veces atraídos por Javier Milei o por Gloria Álvarez o por todo el resto de los grupos de liberales, también se dan cuenta que necesitan buenos argumentos. Y yo el interés que he notado en el último año y medio, que es cuando empecé con el centro, en las ideas de Ayn Rand, y en clubes de lecturas, y que me estén pidiendo ver qué libros de Ayn Rand leer, cuáles son los mejores argumentos, pedirme a mí que les dé alguna charla sobre qué es el objetivismo, es un interés que yo antes no había visto para nada. Así que no creo en el determinismo, no creo que estemos condenados al fracaso, creo que los cambios se generan cuando cambiamos nuestras ideas, y veo un interés en este cambio. Obviamente también están del otro lado cambiando, formando zurdos, ¿no?, y formando colectivistas,
pero la razón está de nuestro lado y yo creo que en algún momento o al final de la batalla la vamos a ganar justamente porque la realidad está de nuestro lado. Soy positiva, soy optimista. Antes de entrar a preguntarte respecto de el ambiente académico, de las posibilidades que la filosofía de Ayn Rand llegue un poco más a los ambientes académicos, que como vos recién comentabas, es absolutamente cierto, todas nuestras universidades han sido cooptadas por la izquierda desde hace muchísimo tiempo, y también ocurre en la escuela secundaria, de una manera demasiado fuerte, y es muy notable eso. Digo, contales, antes de ir a esa parte, contales a todos los que eventualmente puedan tener un gran signo de preguntas arriba de la cabeza, ¿qué es el objetivismo? ¿Qué es eso que construyó Ayn Rand? Te voy a hacer un resumen muy, muy cortito, pero bueno, es justamente el objetivismo, la filosofía, el nombre que Ayn Rand dio a su filosofía. Informalmente, de nuevo, la llamaba una filosofía para vivir en la Tierra, porque decía que la filosofía es una herramienta que tiene que servir al ser humano para vivir una buena vida en esta Tierra, teniendo en cuenta fundamentalmente la naturaleza del ser humano. No somos ni cucarachas, ni elefantes, ni amebas, ni una planta, y que para justamente poder desarrollar una buena filosofía para el ser humano, lo primero que tenés que tener en cuenta es qué tipo de bichos somos, digamos, qué necesitamos para poder vivir. Y ella siempre le decían, bueno, resumime tu filosofía como si estuvieras parada en una sola pierna, y ella decía, bueno, metafísica, que la realidad existe, que tiene una identidad y que existe más allá de nuestra conciencia, es decir, es externa a nuestra conciencia. Si no la queremos ver, la realidad siempre en algún momento nos va a mostrar las consecuencias, pero que existe y que tiene una identidad. La parte epistemológica es que tenemos una mente que puede conocer la realidad y que la razón es la única herramienta justamente para conocer la realidad. Que tenemos emociones, no estaba en contra de las emociones, yo decía emociones y razón, pero que las emociones no te permiten conocer la realidad y por lo tanto no es una buena base para tomar decisiones en tu vida. Es decir, la razón es la que te muestra cuál es la realidad y tu guía para tomar tus decisiones. En la parte ética, justamente esto, el principio del egoísmo, que significa vos tenés derecho a tu propia vida, sos un individuo con determinadas características, tenés que buscar tus propios valores y no sos sacrificable a ningún grupo. Es decir, tu vida importa y tenés derecho a la misma. Y en la parte política, un poco como consecuencia de las demás ramas, es, bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, teniendo en cuenta qué tipo de ser humano o de animal somos, cuál es el mejor sistema político o social para que el ser humano pueda florecer. Y ella lo que decía es básicamente el ser humano, te estoy haciendo todo muy cortito, ¿no? Pero el ser humano lo que necesita para poder vivir como ser humano es respeto a su libertad, respeto a su propiedad y respeto a las acciones que decida tomar, siempre en cuando, digamos, su límite es el respeto a esa misma libertad y propiedad de los demás. Y decía, el único sistema que justamente promueve esto, que se basa en el respeto de los derechos individuales, es el capitalismo. Ella llamaba capitalismo, podemos llamarlo liberalismo, pero básicamente es eso, que no solamente libertad en el mercado, digamos, sino que es el respeto de los derechos individuales, respeto a comerciar, respeto de seguir la religión o la no religión que desees, el respeto a contratar a quien quieras, el respeto a educarte como quieras. En definitiva, un poco la separación del Estado, no solamente de la Iglesia, sino la separación del Estado y la economía, del Estado y la educación. El Estado solamente tiene un rol, que es proteger los derechos individuales, y punto. No sé, ¿es un buen resumen o no? Y después en la parte artística, que es más compleja, era una romántica y demás, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Maravilloso. Yo entiendo lo que vos me comentabas en un principio, lo reconozco, que ella juraba completamente de pertenecer a cualquier colectivo feminista. Hola, perdón, te me fuiste por 5 segundos, si podés repetir. No, que entiendo lo que vos me comentabas en un principio, lo reconozco, que ella juraba completamente de pertenecer a cualquier tipo de colectivo feminista o algo por el estilo. A lo que yo me refería, que una referente importante de lo que se consideraría el feminismo era que era una mujer avasalladora, con una fuerza tremenda, y que utilizaba un lenguaje y unas palabras que eran absolutamente difíciles de encontrar en la mujer término medio americana de aquella misma época. ¿Ok?
no era una mujer fácil, era una mujer que tenía una presencia, siendo, siendo absolutamente mujer en sus pasiones y todo lo demás, pero tenía una presencia muy masculina para lo que era el estándar de la época. Al momento de ponerse a debatir sus ideas, lo hacía con una vehemencia que no se reconocía fácilmente en las mujeres de su época. O sea, ella para mí ha sido de las veces que yo la he visto y me dio mucho gusto escucharla. Por suerte hay muchas filmaciones de ella. Da mucho gusto ver eh, con qué estructura, con qué forma de pensamiento tan armado ella se presentaba y con qué vehemencia defendía su pensamiento. Obviamente que lo había construido ella y que no tenía la más mínima duda al respecto. En lo que te preguntaba, por eso yo la enrolaba, no enrolarla dentro del feminismo, sino que la pongo como un estandarte para lo que son las mujeres, inclusive dentro de su propia época. Lo que te preguntaba hoy, lo que dejé como para preguntarte ahora es, en el ambiente académico, siempre en esta parte del mundo se estuvo mucho más eh, abierto desde lo académico a aceptar las propuestas de la izquierda. Tenemos muchísimos escritores desde la izquierda, tenemos muchos referentes desde ese lado, y no sé, a ver, en lo económico, todos los que han pasado alguna vez por economía saben que hay un pedazo de la biblioteca que simplemente no está en nuestras universidades. ¿Qué tan vedada, y esto es una pregunta que siempre yo tuve, qué tan vedada estuvo, o si fue censurada, o vedada, o ocultada en algún momento Ayn Rand dentro de las posibilidades del academicismo? Porque, digo, eventualmente alguien puede simplemente no haberse encontrado con ella, no porque a lo mejor no le interesó, porque no se la señalaron, no se le indicaron, no le dijeron, probá esta nueva, escuchá esto, lee esto. Simplemente a lo mejor no estaba, como ocurría con ciertas partes de la economía en la academia argentina. ¿Es posible que haya ocurrido eso? Sí, déjame primero hablarte un minuto de Estados Unidos, porque creo que pasó, porque es cierto lo que decís y después lo llevamos un poco a Argentina. Yo creo que Ayn Rand, dentro de lo que era el ámbito académico, nunca fue completamente reconocida. Muchos te van a decir, Ayn Rand era una novelista de novelas rosas, pero no es filósofa. Mucha gente trata de desprestigiarla. Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo creo que hay dos, siempre digo que para mí hay dos razones ahí, en mi opinión, pero básicamente creo que por un lado, como filósofa, era una filósofa muy clara. Vos lees a Ayn Rand, no solamente sus libros de ficción, sino sus libros de no ficción, y entendés de qué te está hablando. Tiene toda una lógica. Es simple, digamos, si bien sus argumentos son complejos, son fáciles de entender. Y yo creo que en todo este ambiente intelectual postmoderno en el que nos hemos movido, cuanto menos claro sos, te consideran más intelectual, te consideran más complejo. Te agarrás esos libros que tenés que leerlos 5 veces una frase porque no entendés un pomo. Este tipo tiene que ser un súper intelectual porque no logro entender lo que dice. Claro, yo creo que Ayn Rand, entre otras cosas, abjuraba de la dialéctica rebuscada que tenía justamente el otro lado, esa dialéctica que nosotros le encontramos, que podemos encontrar fácilmente en todo el lado de la izquierda. Ella era mucho más simple, mucho más práctica, y eso creo que le quitaba el barniz intelectualoide que buscaban los academicistas de la época, aún hoy. Exactamente, sí. Y bueno, si vos lees, yo no he leído todos los filósofos, ¿no? Pero si empezás a leer un poco los posmodernos, que son los que estaban, digamos, de moda en la época, que todavía lo están, lamentablemente, en la época que Ayn Rand empieza a escribir, son dos estilos completamente opuestos. Más que ella, además, había escrito novelas, y en sus novelas puedes interpretar su filosofía a través de sus caracteres. Era vista un poco como, bueno, esta no es realmente una filósofa porque es parece muy fácil lo que dice. Y al mismo tiempo, ella viene a romper un poco con todas las ideas que pensá que en Estados Unidos todas las universidades en ese momento, no sé si todas, pero muchos de los profesores que daban clases en las mejores universidades de Estados Unidos son gente que se había entrenado con los filósofos alemanes y con todos estos nuevos posmodernos y socialistas.
Entonces, Ayn Rand vino a romper con todo eso. Y dice, muchachos, esto no funciona. Lo importante es el individualismo, lo importante es la libertad, lo importante... Entonces vino con todo un bagaje de ideas que estaban muy poco de moda en ese momento. Entonces, no solamente su estilo, sino que sus ideas no estaban en ese momento de boga. Y yo creo que lo que pasó en Estados Unidos está pasando también, o pasó una década después, 2 décadas después, en Argentina y en toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que de todas maneras Ayn Rand era mucho más conocida en Estados Unidos que lo que era en Latinoamérica y en Argentina, por la cuestión de que, digamos, toda su literatura estaba en inglés. Ahora está traducida. Pero bueno, el sistema educativo de Latinoamérica siempre te ha mostrado una parte de la biblioteca y la otra no. Yo el otro día estuve dando una charla y decía, bueno, ¿cuántos de ustedes, gente joven, les han enseñado, les han mencionado alguna vez la Revolución Francesa? Todos levantando la mano. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen algo de la Revolución Gloriosa? Y creo que levantaron la mano 3. Entonces, siempre te están mostrando un lado de la biblioteca y no el otro. Y dentro del lado no visto, obviamente está Ayn Rand. Creo que por ahí te muestran un poquito de Adam Smith, algo de Mises y demás, pero Ayn Rand, que encima va al hueso, a la filosofía, yo creo que aunque algún profesor la descubra, no te la van a mostrar. Justamente Adam Smith te lo van a mostrar particularmente porque fue una de las bases que tomó en su momento Marx para armar lo suyo, pero no mucha más referencia que eso, entre otras cosas. Tengo una pregunta simplemente por desconocerla. Yo mismo soy una persona que se encontró con Ayn Rand hace muy poco tiempo, no más de 10 años, y soy bastante mayor que vos. No, pero en serio, yo la desconocía absolutamente a ella. Y desde ese mismo punto de vista, o sea, desconociéndola, te pregunto esto, vos que la conocés más allá de simplemente de sus libros, sino que tenés el background de ella en tu conocimiento. ¿Cuán lectora había sido ella? Porque lo que a mí me representa cuando la leo es a una persona que está reflejando lo que fue forjando a partir de su propio intelecto, de su razonamiento puro, sin la necesidad de haberse alimentado justamente de mucha dialéctica, de mucho escritor. ¿Cuáles fueron eventualmente las influencias que ella tuvo en algún momento, si es que las tuvo? ¿Cuáles fueron los que influenciaron? Y si es que no las tuvo, que es parte de lo que yo creo, a lo mejor, decime si no es cierto, que ella construyó todo eso a partir de su propio razonamiento, lisa y llanamente. ¿Me entendés? Te escuché un poquito entrecortado, pero creo que te entendí. Ella, sí. Al único que le reconoce una gran influencia en su filosofía es Aristóteles. Tiene algunas diferencias con él, pero es al único que reconoce como una gran influencia en su vida. Y en la parte literaria a Víctor Hugo. Después de eso a nadie más. Tuvo, cuando era joven, se sintió cierta admiración por Nietzsche, y le gustaron algunas de sus cosas, pero cuando empezó a estudiarlo más se dio cuenta que su visión de la vida, su visión del hombre era completamente opuesta a la de Nietzsche, con lo cual se fue despegando. Mucha gente se quedó con la idea de, bueno, pero Ayn Rand es nietzscheana y el superhombre de Nietzsche, pero ella justamente después dijo, no, la visión que tenemos es completamente diferente. No estudié Nietzsche tan profundamente como para decirte particularmente cuáles fueron esas diferencias, pero si a alguno le interesa, de paso aprovecho el chivo, vamos a hacer un curso con Stephen Hicks, que es un filósofo americano, sobre Rand y Nietzsche, las similitudes, si las hay, y las diferencias de 3 reuniones a partir del otro sábado. Así que si la gente tiene interés en Rand y Nietzsche, que muchos tratan siempre de juntarlos, ¿no? Decir, bueno, fueron muy parecidos. Y no, hay muchas más diferencias de las similitudes que realmente tuvieron. Pero como influencia, ya te diría, es Aristóteles y en la parte literaria, Víctor Hugo, a quienes admiraba profundamente. Formidable. Bueno, y justamente me das pie acá para preguntarte cuáles son los movimientos, cuál es la estrategia que tiene en este momento el Ayn Rand Center Latinoamérica para la difusión de aquí en más a lo largo de este año. No sé cuán influenciados por el sistema pandemioso, virtual y todo lo demás, y cuál es la perspectiva que está teniendo del movimiento del centro
para la difusión de Ayn Rand en lo que queda del año y posiblemente a futuro? Bueno, un año complicado para todos, así que todos nos hemos tenido que buscarle la vuelta para ver cómo continuar educando. El centro básicamente lo que quiere, por un lado, es educar en la filosofía objetivista, explicar lo que es, que la gente se dé cuenta cómo te puede ayudar, más allá del cambio político que todos queremos generar de nuestros movimientos, pero cómo realmente la filosofía de Ayn Rand te puede ayudar para tu propia vida. Y cómo te puede ayudar a tomar mejores decisiones, a actuar de manera más racional, a tener una vida más plena, que en definitiva de eso se trata. Y en la medida en que todos nos sintamos mejor con nosotros mismos y que seamos más productivos y que confiemos más en nuestra mente, que confiemos más en nuestras decisiones, vamos a votar completamente diferente, ¿no? Esa es la última causa, la última consecuencia, perdón. Lo que estamos haciendo este año es, estamos haciendo una serie de webinarios con distintos intelectuales de Latinoamérica y del Ayn Rand Institute básicamente, pero también de Estados Unidos en general, otros buenos intelectuales, sobre temas, primero un poco, algunos más abstractos, explicando justamente el objetivismo como filosofía en las distintas ramas. Y muchas de otras, digamos, de los otros webinarios son con esta filosofía aplicada, analizando temas puntuales, como el rol de la ONU, el tema de la importancia de cómo generar tu propia autoestima y trabajar en tu autoestima. Ahora el martes que viene vamos a tener a Tara Smith, que es una profesora de la Universidad de Texas, hablando de la importancia de la justicia, pero no a nivel político, sino a nivel personal. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué tenemos que juzgar? Y que esa doctrina de no hay que juzgar a los demás, simplemente eso, no, sino sí tenemos que juzgar, tenemos que pensar, tenemos que evaluar, obviamente lo más objetivamente posible con los datos reales que tenemos, pero ¿por qué es importante ser justo en la propia vida? ¿Y qué significa? Así que eso es un poco traer un poco la filosofía objetivista, pero aplicada a tu vida real. Eso por un lado, estábamos organizando una conferencia, una Ayn Rand Con, que hicimos una el año pasado, estamos organizando una para septiembre de este año, en donde vienen distintos intelectuales justamente para hablar de estos tipos de temas, pero la vamos a pasar posiblemente para principios del año que viene. Y el tema va a ser un tema el año pasado nosotros habíamos resultado muy divertido, que es el tema del renacimiento y los cambios que se generaron en podemos generar un nuevo renacimiento